Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más completo posible, pero no darles la lata, digamos, de toda la exposición, pero sí, digamos, hay un tema que quizás es transversal antes y proponerlo antes de comenzar la presentación propiamente tal. Hay un problema que tiene que ver con la difusión de los datos. Por ahí lo conversamos con Enrique. Cada uno de los países ve este tema como un problema también de seguridad interna. Y es difícil, digamos, la difusión de los datos a nivel latinoamericano. Lo que también nos hace bastante difícil el poder comparar realmente la realidad de cada país en tanto, digamos, de la magnitud del problema. Pero por otro lado también surge con algo que me gustó mucho que dijo Rosario recién en su presentación y que tiene que ver con una diferencia clara que tiene Europa con lo que tenemos nosotros acá, que es la cooperación intrarregional. Probablemente uno de los grandes desafíos que vamos a tener de aquí en adelante a nivel latinoamericano tiene que ver con la cooperación científica y gubernamental acerca de la realidad de este fenómeno. La diferencia justamente con Europa, donde justamente ese enriquecimiento de diferentes investigadores ha permitido un desarrollo mucho más homogéneo, entre comillas, o por lo menos la proliferación de modelos, políticas e investigaciones que permiten cierta comparabilidad al interior de Europa. Probablemente esa necesidad de cooperación ha hecho que en el último tiempo hayan surgido diversos estudios tratando de abordar esta problemática particular. Por ahí el BID, digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo también tuvo parte en eso. Hay un estudio de Cloudcroft en Costa Rica también sobre esta materia. Creo que la UNESCO también se está encargando de tratar de abordar esta temática. Entonces hay una necesidad que surge hoy en día de poder abordar esta problemática ya no solo a nivel nacional, sino también empezar a mirar para afuera y empezar a coordinarse. Bueno, lo primero que tenemos que empezar a considerar tiene que ver, no pretendo hacer, digamos, ninguna elaboración muy sociológica, teórica de esta situación, pero sí hay algo que ya llama la atención de entrada y tiene que ver con el contexto sociohistórico. La mayoría de los países a nivel latinoamericano empiezan a problematizar el tema a mediados de los 90. Brasil es ícono en ese sentido, pionero también, porque a mediados de los 80 tiene su primera problematización, como dice Expósito, sobre esta materia. Y recién, digamos, como se ve que es bastante desigual, los países del Caribe están hace poco tiempo tratando de involucrarse en esta materia. De hecho, hace poco tuvieron un encuentro regional donde invitaron a De Barbieu, un experto francés, para poder elaborar, digamos, parte de estas problemáticas. Pero eso nos dice algo, digamos. Evidentemente el cambio milenio también nos provocó, en cierta forma, una preocupación mucho más exigente sobre la materia. Y nos hace pensar, bueno, varias cosas, digamos. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y uno podría decir, como una conclusión absolutamente preliminar, de que la mayoría de los países comienza la problematización tras el proceso, digamos, de reconstrucción democrática de la región. Parece ser una constante a lo largo de todos los países. Obviamente hay excepciones dentro de eso, como Colombia, Venezuela, cierto, que tienen historias, o México también, que historias bastante distintas, pero en rigor, digamos, la generalidad podría decirse que tiene que ver con el reencuentro con la democracia en la región. Y eso nos hace pensar varias cosas. Bueno, ¿por qué estamos pensando en este problema en este momento? Por un lado, hay un tema de un background cultural, que uno podría decir como relevante. Y ahí, digamos, hay varias cosas. Por un lado, tiene que ver con la cultura hegemónica del hombre en nuestra región y la visión del niño como un ente inferior. O sea, pensémoslo en las pautas de crianza. Las pautas de crianza en el sentido de cómo se naturaliza, cómo se normaliza el maltrato en la familia como un medio de corrección. Muchos padres de repente llegan, incluso algunos profesores nos dicen, pareciera que hubieran dos opciones. Hubiera una suerte como de libertinaje o maltrato, por decirlo así, o disciplina. Y el disciplina solamente puede ser a través del maltrato. Entonces, si no les pegamos, se nos van a cualquier parte, se nos desfandan. Entonces parece ser que tuviera que ser como una suerte como de normativa social el hecho de tener que maltratar al chico. Por otro lado, digamos, yo podría decir también, aunque por ahí se me ha criticado esta visión, yo diría que hay una crisis de sentido también de la escuela. Y abordado por dos problemáticas puntuales. Por un lado, tiene que ver con el aumento progresivo en la región de la cobertura escolar, lo que hace que efectivamente chicos que a lo mejor antes mucho más fácilmente estaban fuera del sistema escolar han tenido que ser incluidos, lo que evidentemente el sistema escolar no ha podido hacer frente de la mejor manera. Por otro lado, yo creo que también es muy importante considerar, digamos, que la escuela ha perdido su rol como propulsor social. En Chile es muy claro.
El que llega, por ejemplo, a cuarto medio no necesariamente es un signo de que va a escalar dentro de la sociedad, sino que simplemente es lo mínimo a lo cual podemos optar. Entonces, una suerte como de costo cero, el hecho de estar en la escuela o no estar en la escuela. Y eso pierde el sentido que teníamos antiguamente sobre el rol que tiene la escuela hoy en día. Bueno, por otro lado, también yo siento que hay que hacer una puntualización y que tiene que ver con las transformaciones culturales. De la misma cosa, digamos. Yo siento que somos sociedades que cursamos desde lo colectivo a lo individual. En Chile, digamos, ese proceso es bastante incipiente. Hablamos mucho de un individualismo creciente, de un cierto narcisismo, de cierta indiferencia, de que nos vamos encerrando. Bueno, la región va atravesando ese proceso, lo que evidentemente influye bastante en qué es lo que estamos pensando hoy en día. Y es un proceso relativamente nuevo, uno podría decir, no lleva más de 20 años este proceso y que coincide justamente con la vuelta también a la democracia. Y por otro lado, aunque hay millones de factores que también explican mucho otra situación en relación con la violencia a nivel social, uno podría decir que un factor relevante tiene que ver con la progresiva secularización. Es decir, el rol de la Iglesia, el rol, digamos, de la imagen de Dios, empieza a perder fuerza como un medio de control social. Y eso, bueno, es lo que hemos estado viviendo el último tiempo. No quiero, digamos, con esto, insisto en esto, hacer una teoría sociológica muy amplia al respecto. Solo algunas puntualizaciones, algunas cosas que me llaman la atención sobre la región y que vale la pena, digamos, poner atención para seguir investigando. Voy a centrarme en dos cosas fundamentalmente. Por un lado, el tema de la investigación, y aunque parezca raro, no voy a presentar muchos datos así como concretos, una sola tabla. Por ahí Enrique, digamos, con el caso Colombia me podrá complementar sobre esto también, y obviamente Antonio, digamos, desde el Ministerio de Interior va a poder hacer una visión mucho más específica y clara acerca de lo que pasa en Chile. Pero sí, digamos, uno podría decir que hay varios como también puntos que se van repitiendo en la región. Por un lado, desde mediados de los 90, en que empieza un creciente interés por investigar más. Parte de la preocupación, como en todo, en la mayoría de los países, el tema de la violencia escolar parte como preocupación social asociado, digamos, a hechos de violencia muy graves y severos dentro de la escuela, asesinatos, cuchillazos, delincuencia incluso en muchos casos, y que eso va generando la necesidad de seguir investigando. Pero uno podría decir que básicamente la mayoría son investigaciones parciales, que tienen un carácter en muchos casos cualitativo y exploratorio. Uno se hace una revisión a nivel latinoamericano de lo que se estudia generalmente, pareciera que estuviéramos fundando a cada instante el estudio sobre la violencia escolar, pero parece que no hay como una especie como de background que uno podría decir, o de conocimiento ya establecido, que uno podría decir, bueno, avancemos sobre estos puntos y no sobre otros. Pareciera que cada investigador por su lado va diciendo, bueno, yo voy a fundar mi nicho, aquí fundo mi otro nicho, y partimos por parcelas muy individualizadas, lo que hace que evidentemente uno empiece a pensar en la cooperación como una variable que hay que pensar más adelante. Por otro lado, digamos, existe una escasa investigación aplicada sobre el tema y aún más escaso son las evaluaciones de impacto o la evaluación en general, digamos, que se hagan y las sistematizaciones de los procesos de intervención. Es muy poco lo que se hace eso. Es muy poco, digamos, lo que tenemos acerca de intervenciones basadas en evidencia. En muchos casos se queda, digamos, en la buena voluntad de aquellos, digamos, que tratan de hacer el mejor esfuerzo para resolver ese tema. Uno podría decir que a grandes rasgos existen 5 países, aunque Enrique ahí por ahí me refrendaba el tema, pero por lo menos lo que nosotros pudimos investigar, hay 5 países que tienen investigaciones nacionales a nivel de la región. Entre ellos, Brasil es el primero que organiza este tema. De ahí Argentina tiene como 3 estudios más o menos nacionales, del Observatorio Nacional de Violencia Escolar, del Observatorio Argentino de Violencia Escolar, y también tiene un estudio de la Universidad de Buenos Aires, creo, de Cornblit. Y por otro lado también Chile, yo creo que una experiencia que vamos a ir viendo como conclusión, no podríamos decir que tenemos bastantes buenas estadísticas. De hecho, yo creo que tenemos dentro de las experiencias más avanzadas dentro del tema de la estadística nacional. Hay varias líneas en ese sentido. Por ahí tenemos, por ejemplo, el estudio del CONACE, que incorporaba preguntas de violencia desde 2003 más o menos. Tiene 3 versiones ya que incorpora y que tiene mediciones. También tenemos el estudio de convivencia que hizo el Instituto IDEA y UNESCO, creo, y participó también el Ministerio a nivel nacional con una muy buena muestra. Y tenemos, digamos, 2 encuestas nacionales que hizo el Ministerio del Interior, que va a presentar Antonio ahora, y que está, digamos, por verse la tercera. Entonces, Chile ha avanzado bastante en